Cordial saludo, estimados estudiantes. Hoy vamos a ver nuestra tercera videoconferencia del curso de seminario de trabajo de grado 2, escritura de un artículo. Bueno, primero que todo, pues lo primero es que tengamos en cuenta los tipos de artículos que existen. Mm, Bueno, hay artículos que son de investigación original, ¿sí? O de un proyecto de investigación. Pero bueno, antes de definirlos, voy a, voy a dar una contextualización sobre lo que realmente es un artículo. Un artículo es es el resultado de un proyecto de investigación o de cualquier otro tipo de proyecto realmente. Un artículo debe dar cuenta del trabajo que se realizó durante la investigación. Mm, No es propiamente el resumen del trabajo o de un documento de trabajo, como a veces de pronto se piensa. Mm, Suele pasar que en las tesis, a veces lo que hacen los autores de las tesis de grado, cualquiera que sea monografía de pregrado, de posgrado, mm, suele pensarse que es resumir la tesis completa y resulta que no. El artículo debe nacer de esa información. Entonces, en ese sentido, pues sí, digamos que tiene unos componentes muy parecidos a los que tiene el documento de trabajo, pero realmente es una construcción diferente al documento de trabajo. Y en ese sentido, pues tiene unos componentes que ya vamos a revisar cada uno de ellos. Hay muchos tipos de artículos de investigación. Uno de ellos, como lo decía, es la investigación original, ¿sí? O un artículo de investigación que proviene de un proyecto. Básicamente, como lo dice ahí en la diapositiva, pues es un artículo o es un manuscrito de revista que, que se utiliza para publicar los resultados de una investigación. Y pues los componentes son la introducción completa, las secciones, los métodos, los resultados y la discusión. Aquí hay que hacer una claridad, y es que hay proyectos de investigación que son, em, que provienen de investigaciones, digámoslo así, sociales, o que son investigaciones que son de concepto, ¿cierto? O investigaciones que ya son distintas, que son proyectos de investigación que pueden ser aplicados o monografías o como pues ya lo hemos venido trabajando durante el curso. Em, Hay otro tipo de artículos que son informes breves o cartas. Estos informes son informes que provienen o que contienen datos de investigación original y que presentan resultados sensibles al tiempo. ¿Eso qué significa? Significa que cuando se está realizando una investigación, em, suelen escribirse este tipo de artículos para presentar resultados preliminares. Un ejemplo son las investigaciones que se realizaron de las vacunas del COVID. Era necesario mostrar los primeros resultados, entonces allí salen ese tipo de artículos que muestran los primeros resultados, lo que no quiere decir que puedan cambiar a través del tiempo y que probablemente el último artículo, el artículo final, tenga unos resultados completamente distintos al, al informe breve o a la carta que se publicó previamente. Están también los artículos de revisión.
Los artículos de revisión generalmente vienen de un proyecto de monografía, puede ser que en otras palabras, pues es un resumen de la investigación sobre un tema específico, que es una perspectiva sobre el estado, perspectivas futuras, y generalmente citan 100 artículos primarios. Un artículo de revisión es un recorrido histórico a veces o un recorrido conceptual sobre un tema específico cuando necesitamos explorar ese tema o necesitamos saber en qué estado actual está. Por ejemplo, hacemos un estudio del arte, que se llama estudio del arte, o una revisión bibliográfica sobre cómo ha sido el desarrollo de las vacunas cuando hay pandemias a lo largo de la historia, por ejemplo. O, o artículos, por ejemplo, de algún método, algún modelo matemático, cómo se han venido trabajando, quiénes los han trabajado. Cuando queremos buscar ese tipo de artículos o queremos elaborar ese tipo de artículos, la idea es que dependiendo de lo que queramos mostrar, eh, podemos estar llegando casi que al primer artículo de la revisión, ¿no? ¿Cuándo fue que se introdujo el primer concepto sobre almacenamiento y cómo se trabajó? ¿Sí? Por ejemplo, o cuál fue el primer modelo matemático relacionado con la eh, distribución de instalaciones de almacenamiento, por ejemplo, un método en específico, una heurística, una metaheurística, bueno. ¿Por qué 100 artículos? Porque se considera que la información debe ser suficiente para dar cuenta del desarrollo o del concepto que estamos mostrando en este caso. Están también los estudios de caso que provienen de investigaciones aplicadas y son artículos donde se informan casos específicos de fenómenos interesantes, se llama así. Por ejemplo, vamos a estudiar, no sé, el caso Coca-Cola relacionado con la distribución de instalaciones, con la distribución de productos o con el desarrollo del producto mismo que es la Coca-Cola. Entonces, son artículos que muestran esos casos y que probablemente nos puedan servir para, para aplicarlos en otros escenarios, ¿no? Están también los artículos que son metodologías o métodos que presentan un método experimental, una prueba en procedimiento, que es completamente nuevo o una versión mejorada de un método existente. Bueno, hay muchos ejemplos de eso también, pero, por ejemplo, hay un tema que en lo particular pues estoy trabajando que son modelos de rutas para recolección de donaciones. Eso es, digamos, un tipo de artículo que es de metodología o métodos donde se identifica un método que puede ser aplicado en otro escenario, que en este caso pues son la recolección de donaciones. Los artículos científicos en general, todos tienen los componentes que se observan al lado derecho de la diapositiva. Está el resumen tiene las mismas características que cuando vamos a elaborar un documento de trabajo. El resumen debe dar cuenta de todo lo que dice el artículo, de la introducción, del problema, el método, el tipo de solución, el tipo de investigación, todo eso debe dar una contextualización al lector o debe decirle qué es lo que se va a estar o qué es lo que se está mostrando en ese artículo científico para que él decida si realmente le interesa o no le interesa. La introducción, que la introducción en este caso, lo más importante es el aporte que se muestre dentro del artículo. Entonces, que tenemos una contextualización que no es igual de larga a la del documento de trabajo, pero sí es suficiente para darle una contextualización al lector sobre lo que fue la investigación. También pues contiene las secciones del artículo
Y finalmente, pues, ¿cuál es el aporte? ¿Qué es lo que brinda la investigación más no el artículo? La investigación, ¿qué es lo que aporta a la comunidad científica a esa investigación? ¿Qué es lo nuevo, novedoso o el valor agregado que le estamos dando a la comunidad científica con ese proyecto? Siempre hay una revisión de literatura. Entonces, si vamos a mostrar un método, un modelo, pues debemos dar cuenta de cuál fue esa revisión de literatura de manera resumida. Si de pronto es un artículo de revisión, entonces esa revisión bibliográfica o de literatura se convierte en todo el, el centro del artículo, ¿no? La metodología también es importante, es mencionar cómo se realizó la investigación, cuáles fueron los parámetros, los pasos, ¿no? Esta parte sí es muy breve, porque generalmente, salvo que el artículo sea mostrar una metodología, que pasa lo mismo con el artículo de revisión, que se pueda convertir en el corazón del artículo, pues ya debe ser breve, ¿no? El planteamiento del problema, que generalmente ese planteamiento del problema siempre está dentro de la introducción. Entonces, está la contextualización y cuál es el problema que se está trabajando. En otros casos, ese planteamiento del problema justo va antes del método de solución, ¿sí? Que es donde mostramos de pronto, si queremos, la pregunta de investigación, contextualizamos al lector sobre cuál fue el problema que nosotros trabajamos y seguido a ello, pues el método de solución. Ya sea un método de solución a nivel de metodológico, a nivel de resultados cuantitativos, meramente de observación del entorno, ¿no? Está pues ya los resultados, digamos que se presenta cuál fue el método, ¿no? Y posteriormente cuál fue la aplicación donde se presenta el resultado de esa aplicación. Entonces, de pronto que se observó la mayoría de las personas que estuvieron trabajando en pandemia tuvieron, no sé, problemas personales, por ejemplo. Eh, digamos, ese tipo de conclusiones o ese tipo de resultados cuando se tiene una investigación cualitativa. Cuando es cuantitativa, pues se presentan tablas, se presentan las gráficas, los resultados y aquí nos centramos específicamente en la presentación de los resultados y la interpretación de los mismos, porque no solamente es presentar las gráficas, las tablas, los números, sino pues el análisis mismo del investigador que realizó pues el trabajo. Las conclusiones sobre todo el desarrollo de la investigación, que siempre deben estar relacionadas con los objetivos específicos. Generalmente es una conclusión por cada objetivo específico y una conclusión general. Y finalmente las referencias bibliográficas. Dependiendo del tipo de artículo, hay unos componentes que cambian, ya sea en el orden o porque, o otra razón es que deban o lo solicite el formato correspondiente a la revista donde lo vamos a publicar o porque tenga un componente más, ¿sí? Porque no exista o porque haya un componente más. Pero digamos que esa es una estructura general, ¿no? Bueno. ¿Cuáles son los pasos para la elaboración de un artículo? Lo primero es, antes de repasar los contenidos, debemos hacer una revisión bibliográfica, ¿cierto? De toda la investigación. Debemos haber realizado todo el proyecto de investigación como tal. Y cuando tengamos ese proyecto, ese documento, ya pasamos a elaborar el artículo. Entonces, después de hacer eso, lo primero es, pues, repasar todos los contenidos. ¿Por qué? Porque debemos volver a leer la investigación, saber qué vamos a poner, identificarlo y con esa información discutir, escribir el artículo de revisión de la literatura o sistematización de resultados. Cuando hay un trabajo, un documento de trabajo, una tesis,
suele pasar que sacamos un artículo de revisión y un artículo de sistematización de resultados o de metodologías, ¿no? Entonces, suele pasar mucho que se sacan 2 artículos. Y pues en ese orden de ideas se discute primero qué tipo de artículo es necesario elaborar o se va a elaborar, em, y también identificar la revista donde se va a publicar, porque dependiendo de ello, la revista o cada revista tiene unos parámetros distintos. Luego, pues se selecciona el tipo de artículo a escribir junto con la revista o donde se vaya a publicar y se comienza la elaboración de un artículo. Después de elaborar el artículo, siempre, es más, cualquier documento de trabajo, cualquier artículo, siempre es recomendable hacer una revisión bajo un evaluador, así se llaman, como un evaluador de plagio. No sin antes decir que el plagio no significa que de pronto copiamos intencionalmente, no. Realmente lo que hace un software como Turnitin es identificar el nivel de coincidencias, no solamente dentro del mismo documento que podamos tener frases repetidas, palabras repetidas, redundancias, ¿cierto? Sino que lo compara con otros artículos que finalmente van a ser los mismos artículos en muchas ocasiones que pues estamos dando cuenta del mismo estado del arte o la revisión bibliográfica. Y lo que hace Turnitin o cualquier otro software parecido, pues es decirnos, mire, tiene un nivel de coincidencias, un ejemplo, por encima del 50%. Entonces, cuando uno va a revisar, resulta que no estábamos parafraseando o resulta que tenemos muchas citas textuales, o en otra ocasión nos estamos ciñendo solamente a citas textuales y a parafraseos, entonces claramente pues nos va a botar un porcentaje alto. Si el porcentaje ya es menor, digamos del 20%, que lo ideal es que sea ese nivel de coincidencia sea menor al 20%, pues ya podemos, digamos, darle un aval para presentarlo. Mm, Después de hacer esa revisión con Turnitin sí, o con cualquier otro software, generalmente nos saca unos comentarios, nos dice, mire, aquí hay tanto nivel de coincidencia y nos señala dónde es. Eso le ayuda a uno para varias cosas, ¿no? Para identificar si en los párrafos tenemos de pronto una redundancia, de pronto una redacción que tal vez no hicimos de forma muy consciente o justo ese día estábamos cansados y probablemente la redacción no nos quedó como esperaríamos que nos quedara, entonces Turnitin nos va a mostrar o el software que elijamos nos va a mostrar dónde están esas cosas, dónde están esas particularidades, de manera que al hacer nosotros mismos la revisión, pues hagamos un ajuste antes de presentarlo a un, pues digamos, en este caso, pues al entorno de evaluación o en otros casos, pues a la revista donde lo vamos a publicar. Aquí también es importante mencionar que las revistas científicas generalmente tienen 2 pares que revisan el artículo. Uno que lo revisa a nivel disciplinar y el otro que lo revisa a nivel metodológico. Generalmente se ponen de acuerdo o para rechazar el artículo o para aprobar el artículo. Cuando uno de los 2 pares, o uno lo rechaza y el otro lo aprueba, pueden pasar 2 cosas. El editor de la revista nos dice, definitivamente, si uno de los 2 dice que no, yo no lo voy a publicar. O si uno de los 2 dice que no, uno de los 2 dice que si yo de todas maneras lo publico, cualquiera de las 2 puede pasar. O bien que el mismo editor nos diga, bueno, voy a elegir un tercer par para que revise el artículo y nos diga si realmente lo vale la pena, en nuestro caso, queremos publicarlo o no en esta revista, si es pertinente con la temática, si es de alta relevancia, etcétera. Bueno, esto es
La página de la IEEE tiene unos formatos para presentar artículos. Entonces voy a entrar a la página para que la revisemos. Este se llama Template Selector. El Template Selector no es otra cosa que una selección, un selector de plantillas, dependiendo de la revista donde lo vayamos a publicar o el journal, ¿no? Entonces, él tiene 3 temáticas. Dice, bueno, Transaction, Journals and Letters, los magazines y las conferencias. Nosotros generalmente o conocemos, es más, esto que son los journals y las cartas. Entonces, digamos que yo me voy aquí a este, que es el que quiero publicar, y aquí selecciono la publicación a la que quiero aplicar, porque cada una de ellas tiene una plantilla distinta. Entonces, yo me voy a una que me interese, ¿cierto? Aquí hay varias. Aquí seguramente hay una que se llama Engineering o que tiene relación con la ingeniería, sistemas de ingeniería, por ejemplo. Esa es, bueno, Industrial Electronic Society. mm, Vamos a entrar a una que de pronto nos guste un poco o que nos aplique un poco a la temática general. Mm, A ver, aquí hay una. Esta, por ejemplo. Digamos que sea esta. Y nos dice, bueno, es una investigación original, es un artículo de investigación original, ¿cierto? On brief. Entonces, ¿cómo queremos la plantilla? ¿En formato Word o en LaTeX? Entonces, vamos a pedirle en Word. Download template. Bajamos la plantilla y sobre esa misma plantilla nos está mencionando todas las indicaciones para presentar el artículo. Entonces, la idea es que nosotros leamos muy cuidadosamente lo que está diciendo. Todas, como se pueden dar cuenta, están en inglés. Entonces, ojo, lo ideal es que leamos en inglés porque las traducciones generalmente no son, no reflejan lo que está escribiendo el autor acá. Entonces, este documento provee una guía de preparación de artículos para el journal, bueno, el que menciona acá. Utilizamos el documento, bueno, y ahí nos empiezan a explicar absolutamente todo. En cada uno de los ítems de la plantilla nos dicen cómo debemos escribirlo, en qué tipo de letra, ahí está la letra, no es solamente, sino que empecemos a escribir encima del documento, porque pues para eso es una plantilla. Fijémonos que aquí nos dice cómo presentar las figuras, pues, cómo deben ser los nombres, las tablas, si vamos a presentar algoritmos, si vamos a presentar, por ejemplo, están los tipos de gráficos, cómo los debemos presentar. Y de pronto más adelante, pues acá están digamos, conclusiones, todo esto, ¿no? Y finalmente, pues están las referencias, ¿cierto? Nos dicen que hay varios formatos, entonces ahí nos explican cuáles podemos aplicar a este tipo de artículos. Que si tiene agradecimientos, que si es obligatorio, que si no es obligatorio, y al final, fíjense, esto no lo tienen todos los artículos. Hay plantillas y hay revistas que lo exigen, que es el brief, es el perfil, no es otra cosa que el perfil del autor del artículo. Si son 2, 3, 4, los que sean, se redacta, debe redactarse el perfil del autor o de los autores que están escribiendo el artículo, ¿no? Entonces, así, pues digamos que ahí en este caso no lo piden. Segundo autor, tercer autor, etcétera. Bueno, volvamos aquí a nuestra presentación. Entonces, digamos que eso es como la forma como se elabora un artículo. Ahora hay otra cosa bien importante antes de pasar a la rúbrica. Y es que yo les voy a presentar no solo un ejemplo, sino les voy a presentar
¿Cómo se hace, por ejemplo, una clasificación de una revisión de literatura? ¿Cómo se trabaja para que con la misma información que tengamos en esta tabla o en la tabla de revisión bibliográfica que estemos trabajando, nos sirva de insumo para elaborar no solamente el documento de trabajo, sino el artículo? Bueno, la tabla de revisión bibliográfica que ustedes tienen es realmente general. Esto ya es un poco más detallado y la tabla puede variar de acuerdo a las necesidades del mismo proyecto. Entonces, en este caso, pues estoy haciendo una clasificación sobre modelos de rutas y tengo en este momento aquí, vamos a mirar cuántos artículos hay acá, porque no son todos, creo. 109 artículos aproximadamente. Solamente que van entre 1995 y 2020. Aquí están más artículos, aquí hay otros artículos, digamos estos que están pendientes, pero a grandes rasgos, de todos los artículos, pues eligen los que están acá. ¿Qué se hace? Lo primero es bajar los artículos, diligenciar toda la tabla. En la medida que vayamos leyendo cada uno de los artículos, pues vamos a ir diligenciando la tabla. En lo personal, yo lo que hago es sacar de cada uno de los artículos la información primaria, que es la más sencilla para mí en este caso, y posterior a ello comienzo la lectura de cada uno de los artículos para hacer una síntesis de lo que se trata cada artículo y sacar las ideas principales o lo que estoy buscando en cada uno de ellos. Aquí, por ejemplo, estoy mostrando cuáles son los modelos de rutas que está presentando cada uno de los artículos o bien los métodos de solución. Después de haber hecho toda esta lectura, lo que hacemos es organizar los artículos del más antiguo, o sea, del que tiene el año primario. Aquí, por ejemplo, sería desde el 1984 en esta pestaña, pero para el caso de los escogidos comienza en 1995 hasta el último artículo. Y después de eso, siempre es importante numerarlos, pero se numeran de esta manera, del más antiguo al más reciente. ¿Por qué? Porque podemos primero observar cuál es el recorrido de la investigación a lo largo de ese tiempo y podemos darnos cuenta de la evolución. Y segundo, porque el número nos da una idea, o más bien, cómo encontrarlo. Uno generalmente no se acuerda del nombre completo del artículo ni de los autores, pero sí del número. El artículo 25, el artículo 30, el artículo tal. A veces, cuando son muchos, pues uno suele codificarlos de forma alfanumérica, ¿no? Bueno, eso es como toda la revisión que se hace antes de escribir el documento de trabajo y antes de escribir el, el artículo también. Bueno, vamos a continuar. Esta es la tabla de revisión que ustedes tienen, la que estoy mostrando aquí en pantalla, que básicamente, pues, más de uno de ustedes ya la diligenció, pero yo realmente quiero hacer un repaso de esto, porque si nos damos cuenta es muy parecida a la que les acabo de mostrar, solo que es más sencilla, ¿no? Hasta aquí entendemos cómo se hace, digamos, o cómo se trabaja esta tabla. Estos dos columnas digamos, se diseñaron de esta manera por una razón y es porque debemos hacer una distinción muy importante entre lo que dice el abstract, que es el resumen. Si aquí no es que escribamos el resumen, sino simplemente leemos el resumen y podemos escribir, este artículo se trata de esto. Y en este caso, donde dice resumen del contenido, tampoco es que vengamos y escribamos acá el resumen de todo el artículo, sino que nos tomemos el trabajo de leerlo y sacar las ideas principales.
cuál es el problema que están trabajando, hallazgos de forma general, qué variables están involucradas o cuáles son los actores involucrados, ¿sí? Dentro de la misma investigación que nos están presentando o a la que se está refiriendo el artículo. Les quiero mostrar este artículo precisamente porque el artículo aquí nos muestra un abstract que nos está presentando qué tipo de investigación es, que es una revisión taxonómica, el tema, ¿cierto? Que es este, y basado en eso, ¿en qué se enfocan los autores? Nos enfocamos en la recolección de productos para donaciones similares, ¿no? Presenta cuáles son las aplicaciones, ¿cierto? Aquí, toda esta parte. Y finalmente presenta cuál es el aporte, ¿no? Aquí nos presenta al final todo el aporte de todo el artículo. Digamos que es como un resumen, ¿no? Un pequeño resumen de todo lo que es el artículo. A veces se presenta el aporte en el resumen y también en la introducción. La diferencia es que en el resumen es solamente una frase, algo muy general, y en esta última parte, pues ya en la introducción ya debemos detallarlo un poco más. En la introducción está la contextualización. Como es un artículo de revisión, entonces solamente viene la introducción. Aquí tenemos la metodología de cómo se clasificaron los artículos, cuáles fueron los artículos. Y acá tenemos la revisión de la literatura, ¿no? Entonces comenzamos a describir cuáles son los tipos de artículos que encontramos, los métodos, los modelos, todo lo que es la revisión de la literatura. Aquí más adelante pues hacemos una clasificación de los mismos. Entonces, estos son, por ejemplo, los métodos de solución dentro de la misma revisión. Y aquí al final están los resultados. ¿Cuáles son los resultados en este caso? Pues cuál fue la taxonomía, ¿cierto? ¿Cuáles fueron los autores seleccionados? ¿Cuáles fueron los modelos, ¿cierto? ¿Cómo se distribuyen? ¿Cómo es la taxonomía? Por ejemplo, en este caso, aquí están los métodos de solución. Y aquí más adelante, pues ya están la clasificación de los artículos, de los métodos, modelos y demás. Esto es a grandes rasgos lo que es un ejemplo de un artículo científico. Acá están ya las conclusiones. Y finalmente, pues podemos observar al final todo lo que es la bibliografía, ¿no? Les dejo aquí algunas referencias bibliográficas y finalmente, pues espero haya sido suficientemente claro. Y bueno, pues hasta una próxima oportunidad.